Buenas noches. En un estudio realizado por la OIT por parte de Julio Gamero y Julio Pérez, se señaló que en el país, Perú, a enero del 2020 se habían registrado 310,000 empresas privadas que generaron 3.8 millones de puestos de trabajo formales. Sin embargo, 3 meses después, es decir, mayo del 2020, la fuerza laboral ocupada formal se habría reducido en 4 millones. Con ese dato, permítanme saludarlos a quienes participan de este curso de actualización y especialización en Derecho Penal, Civil, Constitucional, Laboral y Familia, organizado por Lex Academy junto con el auspicio del Colegio de Abogados de Cusco. Mi gentil agradecimiento a los organizadores en la persona de Nilton y de Karen también, quien nos acompaña hoy. Es un gusto poder compartir con ustedes, sobre todo con un tema que definitivamente sigue en coyuntura, ¿no? Y por eso les mostraba o les comentaba este dato hace unos minutos. Y es que es necesario ponernos en contexto respecto de lo que ha sido estos últimos años en cuanto a tema laboral, en cuanto a la implicancia a nivel laboral. Inicialmente, en el año 2020, se tenía previsto diferentes, digamos, un crecimiento a nivel económico y por ende a nivel laboral. Sin embargo, la realidad a raíz del COVID, pues, fue otra. En este estudio que les comento realizado para la OIT, ¿no? Se ha señalado de que se tuvo a partir del mes de abril, mayo, un promedio histórico crítico de reducción de puestos de trabajo. En abril del año 2020, la reducción neta fue de 160,000 puestos de trabajo. Lo acabo de leer textualmente, eso es lo que citan ambos autores. Y definitivamente, tener 160,000 puestos de trabajo reducido nos invita a pensar en lo siguiente. Y nos invita a ponernos en el contexto, estamos hablando de marzo del año 2020, propiamente el 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo del año 2020, cuando en plena conferencia se señala el estado de emergencia nacional, ¿no? Y de ahí se viene pues toda la avalancha normativa que poco a poco fue cambiando. Recordemos que en su momento no se preveía cuál sería la estimación, ni los alcances, ni las consecuencias de declararnos no solamente en un estado de emergencia sanitaria nacional, sino en un estado de emergencia como tal. No se preveía los alcances de este virus en nuestro país y sobre todo los alcances a nivel laboral que se iban a dar. Recordemos que con la declaración del estado de emergencia, ¿no? Muchos preveyeron una suerte de, no sé si se acuerdan, uy, a ver, perdón, me parece que ya, ahora sí, perdonen, tuve un problema en la conexión. Ya, les decía, no sé si se acuerdan los famosos, las famosas compras, el famoso papel higiénico que se agotaba, ¿no? Todo eso fue en el marco de lo que se señaló ese día, del estado de emergencia nacional. Pero, ¿qué pasó después? ¿No? Más allá de esa anécdota, ¿qué pasó después? Ese mismo día 15 de marzo se da este estado de emergencia como tal, pero y a nivel laboral se daba algunos
digamos, pequeños atisbos de que se iba a tener o se iba a otorgar una licencia compensable a los trabajadores. No se mencionó expresamente en el decreto de urgencia 026-2020, simplemente como que se dio a entender de que los trabajadores tendrían esa licencia. 5 días después, ya cuando se da el decreto de urgencia 029-2020, se señala expresamente el uso de esta figura, es decir, de la licencia con goce de haber compensable. ¿Qué significa esto? De que obviamente como los trabajadores no podían ir a laborar ya que estábamos en un estado de confinamiento, la empresa, el empleador, tenía que seguir pagando al trabajador y estas horas pagadas iban a ser compensadas en su momento. Esa es la figura de la licencia con goce de haber compensable, que como les señalo, se señaló expresamente en la norma 5 días después de haberse dado el estado de emergencia. Es más, recién en abril, más o menos a la quincena, el 14 de abril, cuando se da el decreto de urgencia 038-2020 y su norma reglamentaria, este famoso decreto de urgencia que nos hablaba sobre la suspensión perfecta de labores, también hacía mención a esta figura. Sin embargo, para quienes han seguido revisando la gran normativa en materia laboral, en ninguna de estas normas mencionadas se señaló, más allá de una definición propiamente de esta licencia, tampoco se desarrolló mayores alcances. No se dijo, digamos, en qué supuestos se podrían hacer descuentos, etcétera. Lo único que tenemos al respecto, o lo único que se señaló, es de que en el caso del sector público, la compensación de estas horas iba a ser posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. Esto se señaló en el decreto de urgencia 029. Y también se señaló en el caso de los trabajadores del sector privado de que digamos, la forma de compensación lo iban a acordar las partes para efectos de esta licencia con goce de haber compensable. Ahora, ¿cuál es la problemática propiamente en torno a ello? Porque podríamos decir, bueno, pues doctora, la norma está clara, simplemente para el sector público va a ser después y para el sector privado lo que acuerden las partes, ya yo no sé por qué se hace problema. El problema en sí propiamente se ha dado a nivel de la casuística. A nivel de la casuística, cuando se han empezado a dar casos de descuentos a falta de la compensación. Es decir, el trabajador que recibió una licencia con goce de haber con carácter compensable, después cuando por alguna razón cesara en sus labores, se le descontara lo que se le vino pagando. Para hacerlo más entendible, pongamos un ejemplo. Y voy a coger en este caso el nombre de Nilton. Nilton, un trabajador de la empresa, a ver, vamos a ponerle el nombre Mundial Qatar S.A. Está trabajando con normalidad, pero sucede que, digamos, está trabajando con normalidad, tiene un contrato vigente desde el 1 de enero del año 2020, pero sucede que el día 16 de marzo del año 2020, la empresa Mundial Qatar decide colocar a Nilton en o otorgarle una licencia con goce de haber compensable, dada la situación, el estado de emergencia. Entonces, bueno, Nilton, que conoce que la empresa se preocupa por él,
acepta la licencia. Inicialmente no hay ningún problema. La licencia estaba previsto por 15 días, ya tal como preveía la norma, es decir, hasta fines de marzo. No se tenía ningún inconveniente. A fines de marzo, Nilton recibe su pago de remuneración con normalidad, es decir, la remuneración del mes de marzo. En el mes de abril, a inicios de abril, la empresa conversa con Nilton y le dice, mira, Nilton, el estado de emergencia continúa. Y como continúa, nosotros hemos decidido continuar con esta licencia, conocedores de tu trabajo, y también no queremos que te expongas ni tú ni nosotros como empresa, vamos a prolongar esta licencia por un mes más. Nilton acepta porque en buena cuenta le van a seguir pagando y él dice, bueno, en su momento lo compensaré, no hay problema. Aceptan la continuación de la licencia por 30 días más, es decir, todo abril 2020. Igual Nilton a fines de mes recibe su remuneración con normalidad. Mayo, de la misma manera, la empresa es bastante dadivosa y como quiera que aún estaba implementándose de manera proporcional la reanudación y reactivación empresarial, pues decide que este mes también Nilton va a continuar con la licencia compensada. ¿Cuántos meses ya vamos? Abril, mayo, 2 meses, más la mitad de marzo, 2 meses y medio. Ya, entonces, según nuestro ejemplo, ya hasta fines de mayo Nilton ha recibido esta licencia y definitivamente pues se da ya para junio. La empresa dice, bueno, ya nos toca reanudar nuestras labores y por lo tanto, Nilton, ya te tienes que reincorporar, vamos a tomar las medidas sanitarias del caso y tú te reincorporas a las labores. Es así que el 1 de junio, Nilton se reincorpora a las labores y empieza a retomar su trabajo. Aún no prevén cómo compensar, porque fíjense, son 2 meses y medio que tendría que compensar, ¿no? Y todavía estaba pendiente de que coordinen la forma en cómo iba a compensar Nilton este tiempo que su empleador le ha venido pagando y que en buena cuenta él no ha trabajado. Ahora bien, Nilton, como es un chico bastante capaz, no solamente se ha preparado en las exigencias que implica este trabajo, sino también se ha ido preparando en el desarrollo de otras habilidades. Y en ese transcurso, digamos de junio, mediados de junio, julio, Nilton postula otro trabajo y agarra ese trabajo. Y como agarra la vacante, Nilton decide renunciar a la empresa Mundial Qatar S.A. ¿No? Va donde su empleador y le dice, ¿sabe qué? He encontrado otra opción laboral que es mucho mejor para mis expectativas personales y bueno, les agradezco la confianza, decido renunciar, siendo que mi último día de trabajo será el 31 de julio de este año. Hasta ahí tenemos el caso. Pregunta que nos permite desarrollar este tema a mayor profundidad y pueden sentirse con toda la confianza de participar. Es más, preferiría una participación activa para ver qué postura tienen. Pueden escribirlo por el chat o pueden levantar la mano. La pregunta es la siguiente. Mundial Qatar como empleador, bueno, acepta la renuncia y como buen empleador lo deriva esta denuncia a su área contable y le dice, ¿sabe qué? Trabájame la liquidación de mi ex trabajador Nilton y obviamente hay que corresponderle sus beneficios legales. La pregunta del millón y de la casuística. ¿Sería correcto o sería válido de que la empresa Mundial Qatar contemple en la liquidación un descuento
por estos 2 meses y medio que Nilton no trabajó para la empresa, pero se le pagó y en teoría estaba pendiente compensar, ¿sería válido tener en cuenta ese descuento en la liquidación? ¿O por el contrario, no sería válido ese descuento porque estaríamos afectando a su remuneración? ¿Qué creen ustedes, estimados participantes de este evento? Bueno, si no hay respuestas, yo voy a empezar a preguntar. Yo creo que no, A que ver, no. Débora. Yo creo que no Sí, es es que válido, no. porque ya habían quedado en un acuerdo, ¿no? Que lo iba a deponer, y como que ahora él está denunciando, yo creo que sí sería válido hacerle un descuento. O sea, ¿tú consideras que sí es válido hacer el descuento? Sí. ¿O que no es válido? No, que sí es válido, que se haga el descuento. Que sí es válido. Ya, perfecto. ¿Y quiénes consideran que no es válido hacer el descuento, por ejemplo? A ver, ¿qué opina Franco? Franco Cama o Shirley Salazar, a ver, ¿qué opinan? A ver, mientras lo siguen pensando, porque definitivamente es una pregunta, y les cuento, la respuesta hasta ahora no tiene una posición como tal dentro de la doctrina, dentro de los juristas. No se ponen de acuerdo, ¿no? Así que es entendible que entre los participantes pues sigan pensando su respuesta, porque este ejemplo que les acabo de dar es uno de los tantos ejemplos que se han empezado a dar desde el año pasado, incluso desde el 2020, en la casuística como tal. ¿Qué sucede? Que para un gran sector empresarial sí es válido hacerle este descuento porque nunca compensó. Se le pagó y como no lo compensó, se debería ser entendido como un pago indebido. Y al ser entendido como un pago indebido, hay que descontarle de su liquidación. Y por otra parte, tenemos otro sector que señala que dicho descuento no puede ser válido. No puede ser válido en la medida que estamos afectando a la remuneración del trabajador. Y que en todo caso ha sido responsabilidad también de la empresa el hecho de que no se haya recuperado las horas en su oportunidad. Entonces, como pueden ver, es una problemática bastante interesante y que nos invita también a reflexionar, ¿no? Como nos dice uno de los participantes, en efecto, hasta la fecha no hay un consenso en relación al tópico, y es verdad. Y en esa medida, es un tema que recogía yo en un artículo que se publicó hace poco, en donde señalábamos justamente esto, que al no haber un consenso, tampoco es culpa de los mismos operadores del derecho, sino que la norma no preveyó. Hay una ausencia normativa. Y al haber una ausencia normativa, ustedes saben que cabe todo tipo de interpretación. Va a depender mucho desde qué punto de vista estemos interpretando para poder tomar determinada posición. Sin embargo, yo soy de la idea de que debemos de partir desde una interpretación teleológica de la norma, es decir, la finalidad de la norma, la finalidad por la cual fue expedida la norma en su momento. Entonces, nuevamente, vayamos al contexto. ¿Cuál es el contexto? Marzo del 2020, propiamente 15 de marzo, es más, desde días antes ya se mencionaba que
este virus estaba llegando al país, que podría haber alguna suerte de confinamiento, y esos temores se vieron pues hechos realidad propiamente el día 15 de marzo, ¿no? Como lo mencionábamos hace un momento, hemos hecho el recuento normativo, pero este recuento normativo nos permite ver lo siguiente. Las fechas en las cuales se da la norma nos hace ver que no había una suerte de prever lo que nos deparaba hacia más adelante este virus. No había una previsión normativa en cuanto a los alcances de aplicación de alguna figura jurídica. Algunas figuras se crearon o se preveyeron por la necesidad del momento. Entonces, la necesidad hay que comprenderla también en el mismo entorno, en cómo se crea o por qué se crea la normativa. Mencionábamos que es propiamente el decreto de urgencia 029-2020 el que menciona expresamente esta licencia con goce de haber compensable, ¿no? Entonces, ¿qué hay que comprender aquí? ¿Qué es lo que se buscaba en su momento? Estamos hablando en este periodo, a partir del 15, 20 de marzo, cuando se expide este decreto de urgencia. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba que haya una desesperación en el trabajador, se buscaba que haya una desesperación en el mercado laboral, o por el contrario, lo que se buscaba es de alguna manera tranquilizar a la población, pero sobre todo preservar las relaciones de trabajo y por ende preservar que el trabajador pueda seguir percibiendo sus ingresos y con esa percepción de ingresos pueda mantener a su hogar en pleno contexto de pandemia. ¿Acaso no es ello en realidad la finalidad de la norma? ¿O ustedes qué creen? ¿O ustedes creen que la norma simplemente se dio como una suerte solo digamos, de desfavorecer a la empresa, de no pensar en el empresariado? No creo. Personalmente pienso, en consonancia con lo que algunos juristas han opinado al respecto, que la intención de la norma ha sido preservar la relación de trabajo. Y al preservar que el trabajador siga percibiendo sus ingresos normales, ello iba de algún modo seguir manteniendo el dinamismo económico. En un contexto en el cual había mucha desesperación, acordémonos el famoso ejemplo del papel higiénico, de algunos bienes esenciales que se dispararon en precios, que hasta incluso desapareció su continuidad en pocos días, ¿no? Era necesario mantener ese dinamismo económico porque había mucha desesperación. ¿Cómo tú mantienes un dinamismo económico? Inyectando dinero, ¿no? Eso si es que hablamos desde un punto de vista netamente económico, inyecta ingresos. Pero si inyectas ingresos, si inyectas dinero, ahora tráelo al tema laboral. O sea, dale ingresos a tus trabajadores. ¿Cómo? Con la remuneración. Es decir, mantén la remuneración para que tu trabajador justamente con esa remuneración pueda comprar lo que necesita. Y así se mantiene el dinamismo económico, que es lo que día a día se da. Entonces, no tendría lógica que en un contexto como la pandemia no se quiera mantener este dinamismo. Por el contrario, creo yo que preservando el empleo, la idea era tranquilizar también al empresariado, haciéndole ver de que con el tema de la compensación no se iba a ver perjudicado como tal. Entonces, si nosotros entendemos
ya tomando en cuenta esta interpretación teleológica de la norma, nos vamos a poder dar cuenta de que esta licencia con goce de haber compensable no puede ser vista solo como un adelanto de remuneraciones, ¿no? Sino que tiene que ser visto también, o tiene que ser analizado, como les decía, desde el punto de vista que si se quería preservar el empleo, se quería preservar la remuneración, entonces también hay que traer a colación la idea del carácter intangible de la remuneración, ¿no? Acordémonos lo que ha señalado con anterioridad el Tribunal Constitucional respecto a la naturaleza de la remuneración y en cuanto a la intangibilidad como parte del contenido del derecho fundamental a la remuneración. En esa medida, pienso yo, de que si partimos, o mejor dicho, si llegamos a esta idea de lo que es la licencia con goce de haber, podemos entender o podemos llegar a una primera conclusión, que es que el otorgamiento de la licencia con goce de haber durante el estado de emergencia no le faculta al empleador a realizar un descuento de la liquidación cuando el trabajador cese en sus labores sin haber compensado estas horas. Esa sería la primera conclusión. Sin embargo, ustedes me dirán, pero doctora, hoy en día hay pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral que dicen lo contrario. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ahí vamos a la segunda parte y que propiamente responde a la pregunta planteada como tema que nos convoca el día de hoy. Es cierto, el Tribunal de Fiscalización Laboral en diversas resoluciones ha señalado que sí procedería el descuento en la liquidación del trabajador. Ya, sin embargo, estas resoluciones se han dado por voto en mayoría. ¿Qué significa que también, o que tampoco entre los miembros del Tribunal de Fiscalización Laboral hay un consenso al respecto, ¿no? E incluso estas resoluciones tampoco tienen el carácter de precedente de obligatorio cumplimiento. Son solo resoluciones que han dado, que se han expedido en el marco de algún caso en concreto, ¿no? Es decir, que tienen efecto vinculante para el caso en específico. Que lo podamos tomar en cuenta para, en algunos casos sí, pero no tienen el carácter de vinculantes. Es como una resolución judicial que tiene carácter de vinculante o no, lo puedo utilizar como no. Es lo mismo a nivel administrativo. Y si es lo mismo a nivel administrativo, llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que no hay un consenso. Y al no haber un consenso, seguimos con la misma problemática. Entonces, ¿qué hacemos? A nivel judicial todavía no hay pronunciamientos al respecto. Entonces, también seguimos en el aire. Ahora bien, para analizar esta segunda pregunta, o esta pregunta como tal, entonces, ¿en qué supuestos procedería el descuento? Pienso yo, y al menos lo hago ver en el artículo que se publicó, que para hablar de un descuento como tal, o un descuento unilateral por parte del empleador, va a depender mucho del supuesto. Y para hablar del supuesto, pues vamos a tener también que hablar de la responsabilidad. ¿En qué sentido vamos a hablar de la responsabilidad? En el sentido siguiente, les hago la siguiente pregunta. ¿A quién le correspondería la responsabilidad de que el trabajador pueda compensar la licencia que le fue otorgada?
En el caso, traemos el ejemplo de hace un momento. ¿Recuerdan el ejemplo de Nilton con la empresa Mundial Qatar S.A.? En ese ejemplo, ¿a quién le correspondía o a quién le corresponde la responsabilidad de que Nilton no pudiera compensar esa licencia? Entonces, voy a compartir con ustedes las ideas que yo considero o los supuestos que yo considero en los cuales podría darse o podríamos estar hablando de un descuento o no. Pues bien, el primer supuesto es el siguiente. El primer supuesto es cuando el cese o la relación laboral termina por decisión unilateral del empleador. Es decir, porque la empresa decide que el trabajador ya no va a laborar. En este caso, podríamos hablar, ya sea que haya un despido arbitrario o no, pero al fin y al cabo es decisión de la empresa que el trabajador no continúe laborando para ellos. En nuestro ejemplo, sería que la empresa Mundial Qatar decide que Nilton ya no va a laborar para ellos. ¿Ya no? Entonces, aquí habría que hacer, en este primer supuesto, habría que hacer dos distinciones, creo yo. La primera distinción es el hecho de definir o verificar si esa decisión de la empresa se da para justificar un despido por una causa justa o por el contrario, esa decisión se da sobre la base o se ve reflejada en un despido arbitrario. Ambos supuestos son diferentes, ¿verdad? La causa justa, valga la redundancia, justifica un despido, mientras que el despido arbitrario, por el contrario, no lo justifica. Entonces, en el primer supuesto, cuando haya una causa justa que origine un despido, a mi criterio, la responsabilidad de no compensarlo recae en el mismo trabajador. ¿Y por qué recae en el mismo trabajador? Recordemos, pues, cuáles son los supuestos de causa justa de despido, ¿no? Los que están en el decreto legislativo 728. ¿Cuáles son? Estos supuestos de causa justa de despido están relacionados, ya sea con la capacidad o con la conducta del trabajador. Entonces, es decir, está relacionado con la misma actitud, con el mismo comportamiento que tenga el trabajador, por razones que se le pueda imputar al mismo. Entonces, ahí se evidencia la responsabilidad que pueda tener el mismo trabajador para no mantener su vínculo laboral y por ende que no tenga oportunidad de poder compensar la licencia que en su momento se le haya otorgado. En el ejemplo que hemos dado, situémoslo mucho más. A ver, bajo este primer supuesto, Nilton, sí, si bien es cierto, es un profesional preparado y todo, pero por X razones, pues, Nilton empieza a llegar 2, 3, 4, 5 días ya en estado de ebriedad. Por favor, es solo el ejemplo, ¿eh? No vayan a pensar que es algo cierto, por favor. Empieza a llegar así 5 días, ya una semana, 2 semanas, y definitivamente, pues, esta conducta no lo ve contemplado de manera adecuada la empresa, es más, en su reglamento interno señala que es una causa justificable de despido, y por ende inician el procedimiento formal de despido y termina despedido Nilton. En este subejemplo,
definitivamente, más allá de cuál haya sido la causa que haya motivado a Nilton a ir en estado de embriaguez a su centro de trabajo, lo cierto es que esa conducta ha originado que sea despedido y que sea despedido válidamente. Y esa conducta ha sido originada por él mismo. Entonces, en este primer supuesto, yo considero que al tener Nilton, o el trabajador, y en este caso Nilton, la responsabilidad de no haber mantenido su puesto de trabajo, sí justifica que se le descuente en la liquidación ese tiempo que no pudo compensar. El segundo supuesto, lo contrario, es un despido arbitrario. ¿Qué pasa si Nilton es un trabajador súper pilas, súper chamba, ¿no? Y hoy día es sábado, hoy día termina sus labores normales, ¿no? Se va a su casa, pasa fin de semana tranquilo, y el día lunes va temprano a trabajar y simplemente le dicen, no, tú no puedes ingresar. Pero señor, yo tengo mi trabajo acá, mire mi photocheck. No, usted no puede ingresar. Tenemos órdenes de que no puede ingresar. Pero mis cosas están, no puede ingresar. Y no le dejan ingresar y Nilton nunca más vuelve a pisar las instalaciones de la empresa Mundial Qatar S.A. Se le ocurrió a la empresa despedirlo. Es un despido arbitrario. Ya habrá oportunidad de explayarnos sobre los alcances del despido arbitrario y demás, pero a efectos del tema de hoy, este despido arbitrario, ¿qué implica? Que la decisión de terminar el vínculo laboral fue de Nilton, no, fue de la empresa. Fue de la empresa cesar al trabajador. Y si fue de la empresa, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que el trabajador no pueda compensar? ¿De Nilton o de la empresa? Obviamente es de la empresa. Porque con esa decisión de despedir al trabajador, no se le ha permitido o no se le puede permitir que tenga una continuidad y por ende que pueda compensar la licencia otorgada. Entonces, en este segundo caso, no procedería el descuento al ser responsabilidad de la misma empresa. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, cuando el cese se da por vencimiento del contrato del trabajador. Es diferente, ¿eh? Es diferente a los dos casos anteriores. Pero doctora, ¿por qué es diferente? ¿Qué significa vencimiento de contrato? Significa que teníamos un contrato que tiene fecha de inicio y fecha fin. Es decir, estamos ante un contrato modal, ante un contrato a plazo determinado. Y si es un contrato a plazo determinado, tiene una causa objetiva que lo sustenta, que lo originó. ¿Ya? Entonces, ahí, en este supuesto, hay que ser bastante minuciosos porque acordémonos de que este tema de los contratos modales, pues originan lo de la desnaturalización de contratos y demás cuando no hay una causa objetiva. Pues bien, cogemos la misma figura a efectos de este tema de la licencia con goce. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el contrato modal ante el cual estamos no tiene causa objetiva? No tiene causa objetiva, o en su defecto sí tiene, pero la causa no desaparece, simplemente el contrato termina, pero al existir la causa objetiva justificaría que se pueda renovar el contrato en sí mismo, ¿no? Entonces podríamos hablar de la existencia de un supuesto de despido arbitrario. Y ahí jalaríamos pues lo de la responsabilidad que veníamos comentando, es decir, que la falta de compensación
sea por o sea atribuible a la empresa. Otro aspecto que se puede recoger en este supuesto es qué pasaría en el siguiente caso. A ver, recogemos de nuevo nuestro ejemplo. Nilton el día de hoy se va a hacer muy famoso con el ejemplo. Teníamos hace un momento habíamos establecido pues de que Nilton laboraba para Mundial Qatar y él tenía su contrato desde el 1 de enero del 2020, digamos que estaba hasta el 30 de junio del 2020, ¿ya? Mantengamos los 2 meses y medio de licencia con goce de haber compensable y más o menos a la quincena de junio el área contable, el área de recursos humanos de Mundial Qatar, pues cuando está revisando la cantidad de trabajadores como para definir a quiénes lleva Qatar y a quiénes no, empieza a ver y se da cuenta pues de que el contrato de Nilton ya va a vencer, va a terminar a fines de junio. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si que el empleador, a sabiendas de que el contrato está próximo a vencer, no toma ninguna acción al respecto? Es decir, yo reviso y digo, me queda 15 días. ¿Cómo hago para, en 15 días obviamente no voy a tener la posibilidad de que recupere 2 meses y medio, pero al menos puedo prever la manera de que recupere algunas horas, o puedo prever algo, ¿no? O como empresa simplemente me cruzo de manos y digo, bueno, pues que termine su contrato y que se vaya. ¿Ustedes creen eso? No, empresarialmente pues no voy a querer perjudicarme, ¿no? También hay que tener de vista la función empresarial, o mejor dicho, la mirada empresarial. Y yo como empresa no voy a querer perjudicar, le he estado pagando, ¿no? Entonces, pienso yo que si como empresa veo que está próximo a vencer su contrato, debo de establecer los mecanismos o la forma o coordinar con el trabajador la forma en cómo va a compensar antes de que vence el contrato y no esperar recién a que cuando termine el contrato decir que no compensó. Qué fácil suena eso, ¿no? Espero hasta el 30 de junio. Listo, no compensaste, te voy a descontar. Creo que ahí también juega un rol fundamental el área de recursos humanos, quienes están a cargo, los mismos abogados, los mismos asesores, incluso los contadores. Si yo laboro para una empresa o yo empresario, tengo que estar al tanto también si no me quiero ver perjudicado. Mal haría yo simplemente en esperar a que su contrato termine y decir, bueno, no compensaste, entonces te descuento. Creo que esa es la opción más facilista a la que se optaría, pero eso es no pensar realmente en la otra persona. Eso sí es carecer de empatía. Entonces yo pienso que ahí es un tanto cuestionable. Sin embargo, esta falta de previsión por parte del mismo empleador, a mi criterio, no hace más que reflejar esa responsabilidad que se le puede atribuir también al mismo empleador de que no se haya compensado esta licencia otorgada. Otro supuesto es cuando se da el cese de la relación laboral por renuncia del trabajador. O sea, el primer ejemplo que habíamos hecho, que habíamos puesto con Nilton, es decir, que Nilton decide renunciar a la empresa porque ha conseguido otro empleo mucho mejor. En este caso, ¿de quién es la responsabilidad de que no continúe con la relación laboral? El ejemplo es bastante claro. La responsabilidad radica en el mismo trabajador, porque es el trabajador quien decide romper el vínculo laboral. Entonces, si es la misma responsabilidad del trabajador, yo creo que estamos ante un supuesto donde se justifica el descuento, dado de que el mismo trabajador es quien decide cortar la relación laboral y por ende no compensar estas horas
que ya habían sido pagadas. Finalmente, el otro supuesto sería cuando el cese se da por causas ajenas a la voluntad del trabajador, es decir, causas externas a la decisión del trabajador. Y por ende, si son causas externas, pienso yo que se le eximiría de cualquier responsabilidad al trabajador, ¿no? Porque son causas totalmente no previstas. Un ejemplo, Dios no quiera, pero el trabajador fallece. O sea, el trabajador no preveyó. Tal vez se contagió de COVID inconscientemente, algo pasó, no preveyó. Y si no preveyó, pues mal haría la empresa en elaborar una liquidación al fallecido descontándole esa licencia otorgada, ¿no? Sin embargo, dentro de este punto, se tendría que hacer una pequeña mención respecto al tema de terminación colectiva de contratos de trabajo o los ceses colectivos. En este caso, creo que sí hay que tener bastante cuidado porque aquí habría que determinar si el procedimiento de cese colectivo ha sido llevado a cabo conforme se señala la norma o no. Si ha sido llevado conforme señala la norma, creo que sí sería justificable el descuento, porque estamos ante una causa totalmente objetiva que justifica el cese colectivo tal y como señala la norma. Pero lo contrario, si no se ha llevado a cabo mediante legalmente, obviamente no justificaría ningún descuento. Bueno, esos serían los, digamos, las ideas que quería compartir con ustedes. Son unas ideas que he ido trabajando y las he recogido en un artículo. De hecho, lo pueden revisar. Salió en el número correspondiente al mes de diciembre, en Soluciones Laborales y, bueno, también en Actualidad Jurídica. Lo pueden revisar para quienes han, digamos, les ha llamado la atención este tema. Y no quisiera terminar sin antes resaltar el hecho de que, si bien estamos ante un tema no solamente controversial, sino ante el cual aún no hay un consenso a nivel de la solución posible, ni siquiera a nivel del Tribunal de Fiscalización Laboral, como les comentaba, definitivamente tenemos que reflexionar sobre el mismo, porque de que va a traer implicancias jurídicas ya las está trayendo, de que va a llegar en algún momento a la vía judicial, yo considero de que sí, porque definitivamente hay casos y casos. Puede haber un caso en donde le hayan otorgado licencia por 15 días, como también puede haber casos en donde le hayan otorgado licencia hasta por 6 meses. Cada empresa es distinta, cada caso es distinto, y hay empresas en donde se ha otorgado a gran cantidad de trabajadores licencia y después suspensión perfecta de labores y demás. Este tema de la emergencia sanitaria, del virus, ha traído consigo muchas modificaciones, muchos aspectos a prever, y a nivel de tema laboral también hay que ser bastante reflexivos en cómo vamos a proceder a nivel de la profesión, y definitivamente la casuística nos invita a pensar que cada caso va a ser distinto en cuanto a su resolución. Muchas gracias por su atención y quedo pues de las posibles preguntas que puedan tener al respecto, y las disculpas de caso, Nilton, por ponerte en el ejemplo el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar las preguntas de nuestros compañeros. Claro que sí, Karen, no hay problema. De hecho, mientras
alguno se anima a hacer alguna pregunta. Justo estaba viendo acá en el chat. Y sí, en efecto, Débora, lo que indicas es cierto, ¿no? En su momento era un ahorro también para los empresarios, ya que no gastarían en una nueva convocatoria de trabajo. En tu opinión, creo que esa norma favoreció tanto como al empresario y al trabajador. En efecto, hay que analizarlo de esa manera. Cuando uno hace una interpretación teleológica y analiza la finalidad de la norma por la cual fue creada, yo creo que en este caso también al hablar del dinamismo económico, de mantener este dinamismo, hay que entender que el trabajador no va solo, no es como una paloma que está en el aire y ya, no. El trabajador es parte de una dicotomía que siempre va a haber, empleador-trabajador, siempre. Si hay un trabajador, hay un empleador, ¿no? Entonces, en este caso, ambos iban a ver de alguna manera beneficiados. Si queremos hablar de algún tipo de, digamos, de mantener estable la economía en ese contexto, bueno, pues en el caso del empleador, recordemos que en su momento el Estado les otorgó incluso un paquete o hubo un tipo de incentivos económicos de apoyo al empresariado. Entonces, no hay que analizar la norma por sí sola, digamos, en su origen, digamos, el decreto de urgencia 029-2020, no, sino todo ese paquete de normas que se dio en su momento a raíz de la coyuntura. Y eso es lo que nos permite llegar a la conclusión que hemos venido comentando. Muy bien, doctora. Parece que Karen tiene un problema de audio. Sí, es que la compañera está en Ayacucho y creo que está lloviendo. Franco, sí, puedes prender tu audio si deseas hacer una pregunta. Doctora, buenas noches. Buenas noches también a los presentes. Una pregunta, doctora, respecto, ¿qué sucedería en el caso de que, bueno, no, muy al margen, ¿no? De, como en este caso, ¿no? De la emergencia sanitaria, ha habido empresas que, por ejemplo, han quebrado, ¿no? Y han sido inclusive, ¿no? Ya se ha dado su disolución. En ese caso, doctora, respecto a esto, ¿no? Para lo que es, ¿no? Para reclamar, por en todo caso, ¿no? Esas liquidaciones o en caso, ¿no? De que se le afecte su liquidación, ¿no? De los trabajadores respecto a lo que es, bueno, estas licencias con goce. ¿Qué situación sería ahí, doctora? Esa sería mi pregunta. Respecto a las empresas, ¿no? Que, por ejemplo, ya se han disuelto. Uh-huh. Te agradezco, Franco, por la pregunta, bastante interesante. Porque ahí hay que ver, mira, dos aspectos. En primer lugar, comprender algo, ¿no? ¿En qué momento se dio la disolución de la empresa respecto al otorgamiento de la licencia con goce? Para ello vamos a traer nuevamente a Nilton al ejemplo, ¿ya? Igual se le otorgó los 2 meses y medio, digamos, de licencia con goce de haber compensable, es decir, la mitad de marzo, abril y mayo, ya del 2020. Digamos que la empresa a duras penas estuvo sosteniéndose 2020, 2021. La empresa como persona jurídica dijo, no, hasta aquí nomás, ya no puedo más, económicamente estoy en rojo y definitivamente me voy a disolver, ¿no? Y termina disolviéndose de manera posterior al otorgamiento de la licencia, en este caso con goce compensable. Ahora, la primera figura aquí, dependiendo del tipo de empresa, hay también legalmente todo un orden a seguir para la disolución empresarial, ¿no? La disolución y liquidación empresarial. Si hablamos de una empresa grande, inclusive podemos hablar de un procedimiento concursal que se lleva a cabo ante Indecopi. Incluso llevándose a cabo este procedimiento concursal, hay lo que se le denomina prelación de deudores. Y en la prelación de deudores,
los trabajadores o las deudas laborales están en primer orden, junto con las deudas alimentarias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de esta prelación de deudores, sucede que cuando la empresa se liquida, se disuelve, todos los activos que haya tenido, estos, digamos, que puedan ser rematados, vendidos, etcétera, y con los ingresos que se obtengan de ellos, se empieza a pagar de manera proporcional a sus deudores. Para ello, en el caso de los trabajadores, se tienen que constituir formalmente como deudores de la empresa para que puedan ser, digamos, considerados en este proceso. Pero eso es en el caso de empresas grandes. ¿Qué pasa con las empresas pequeñas? ¿No? ¿Qué pasa con, no sé, pues pongamos que la empresa Mundial Qatar para la que laboraba Nilton era una microempresa de 10 trabajadores? Y es más, los trabajadores no sabían que se iba a disolver. El dueño de la empresa era Ricardo Gareca y de la noche a la mañana se desapareció. Simplemente el 1 de enero del 2021 agarró, se fue a Argentina y nunca más regresó. Y todos se quedaron al aire, hasta inclusive su administrador de la empresa. Todos se quedaron al aire. Y la empresa dejó de funcionar simplemente por inactividad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo haces la persecución de la deuda o de la obligación laboral hacia la empresa? Aquí ya entra a tallar mucho, digamos, la sagacidad del abogado, y ya sería, temo yo, en un proceso laboral, quizás de perseguir a nivel de la responsabilidad empresarial. Y aquí también el otro dilema es qué tipo de empresa era, si era una empresa de responsabilidad limitada o era una empresa sociedad anónima, como para poder a nivel de la responsabilidad perseguir incluso al titular quien creó la empresa, que en el ejemplo sería el dueño, el gerente, Ricardo Gareca, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Entonces, tu pregunta invita a reflexionar mucho más. De hecho, encantadísima de poderlo comentar en cualquier otro espacio o incluso académicamente, verlo en detalle, pero eso sería a grosso modo lo que te podría indicar, preveyendo el tema de la hora, porque me comentan que a las 8 tienen también otra ponencia, ¿no? Sin embargo, hay mucho más que decir sobre ello. Lo que yo podría sugerir, si hubiera algún caso similar, es de que de todas maneras, como trabajador, hacer respetar sus derechos, preverlo y, de ser el caso, también denunciarlos. Las denuncias ante SUNAFIL son gratuitas y pueden hacerlo inclusive a través de la página web. Así que la idea siempre también es que como trabajador traten de hacer velar sus derechos reconocidos. Muchas gracias, doctora, por esta presente sesión de clase. A nombre del Ex Academy Perú y también a nombre del Colegio de Abogados de Cusco, le enviamos un fuerte abrazo virtualmente y esperamos contar con su presencia en un próximo evento académico, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Nilton, muchas gracias a todos los presentes y de mi parte encantadísima de poder compartir con ustedes en los espacios académicos en donde podamos disertar de este y otros temas siempre de coyuntura y relevancia. Muchas gracias y felicitaciones por el evento.